Bueno, yo quiero comenzar a hablar de lo que significa el acceso a la jurisdicción. El acceso a la jurisdicción está previsto en nuestra, y quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos del acceso a la jurisdicción, hablamos del acceso a una institución permanente del Estado, que es el Poder Judicial, un órgano permanente del Estado y que hace al gobierno de la nación, de las provincias y por supuesto de los municipios. Es decir, nosotros tenemos un sistema presidencialista y en ese sistema presidencialista hay tres poderes del Estado, poderes de gobierno del Estado. Un poder judicial, precisamente, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y el poder judicial en la Argentina se diferencia, porque muchas veces hablamos de los regímenes europeos y demás, porque nuestros códigos comunes, el Código Civil, el Código Penal, tienen fuente en el derecho continental europeo. Por ejemplo, en el derecho francés lo fue el Código Civil, viejo, en el Código Penal, en el derecho alemán y demás, pero no tiene nada que ver la estructura política, porque los jueces en nuestro país tienen una función jurisdiccional que es justamente la de resolver los conflictos, interpretar el derecho, atribuir obligaciones, derechos, etcétera, dictar sentencia y hacerla ejecutar. Pero también tienen una función política importantísima, no de política partidaria, sino de política institucional, de alta política estatal, que es la de dejar sin efecto los actos de los otros poderes del Estado mediante el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es atribuido exclusivamente a los jueces de las diferentes estructuras políticas de la Argentina, que son cuatro, que las estructuras políticas de la Argentina son cuatro porque se incluye a los municipios, porque es nación, provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires, y se incluye a los municipios, pero en realidad los municipios, los planteos de inconstitucionalidades que se puedan realizar en los municipios, siempre son resueltos por el Poder Judicial. Entonces, cuando hablamos del acceso a la jurisdicción, comúnmente se dice acceso a la justicia, porque se identifica justicia, que en realidad es un valor, con poder judicial. Pero esto está en la jerga común, en el lenguaje común. Pero cuando se dice se reclama la justicia, se está reclamando el poder judicial. Es correcto hablar de poder judicial. Y el acceso a la jurisdicción quiere decir eso, acceder al poder judicial, que no se agota con la posibilidad de interponer una acción, sino que esa acción debe transcurrir con las garantías del debido proceso, debe concluir con una sentencia que se dicte en tiempo oportuno, que sea justa y que además se la ejecute en tiempo oportuno. Eso significa el acceso a la jurisdicción. Y nosotros teníamos una norma muy escueta, pero de ahí hacíamos surgir todo esto que yo estoy diciendo, que es inviolable la defensa en juicio de las personas y de sus derechos. Entonces de ahí elucubrábamos todo esto que terminamos de decir. Eh, Quiero hacer también una distinción con acceso a justicia. Acceso a justicia es la manera en que se pueden resolver los conflictos de la sociedad sin llegar a instancias judiciales propiamente dichas. Hacerlo, por ejemplo, con árbitros, amigables componedores, las casas de justicia, es decir, todas otras modalidades que no tienen que ver con la estructura del Poder Judicial. Hoy vamos a hablar del acceso a la jurisdicción, es decir, del acceso a alguna instancia judicial propiamente dicha. ¿Y por qué esto aparece así? Bueno, porque ese derecho a la jurisdicción es un derecho humano y está consagrado como tal en muchos tratados sobre derechos humanos y está consagrado, como les marqué hoy en el artículo 18 de la Constitución, en la primera parte, en la parte dogmática de la Constitución, no en la parte orgánica referida al Poder Judicial. Claro que la función del poder que lo va a cumplir va a estar en la parte orgánica, pero estamos eh, frente a una moneda con dos caras, pero que es la misma.
de un lado el ámbito del poder, que va a tener la función de administrar justicia. A mí no me gusta la administración de justicia, tampoco me gusta decir la administración de justicia. Es cierto, es un poder de la República que administra justicia, pero no reducir a administrar justicia porque pareciera que fuera una función administrativa. Y no, es una función de poder, es una función política la que tiene el Poder Judicial. Y por supuesto el justiciable que tiene derecho a recurrir esa función y de incitar y que se la cumpla conforme la normativa constitucional, ¿no? Eh, Esto tiene que ver, y así está consagrado en muchos pactos y tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en la Argentina. Se dice que es un derecho humano y que fundamentalmente es una garantía de igualdad, porque el acceso a la jurisdicción consagrado en esos pactos o tratados. ¿Por qué? Porque se parte de las desigualdades para igualar. Y de esto habla precisamente la situación de vulnerabilidad. Cuando nosotros hablamos del artículo 18, vamos a ver que también está implícito en el 14, cuando dice en general que se puede peticionar a las autoridades, y en esos pactos o tratados sobre derechos humanos que algunos tienen jerarquía constitucional, pero fundamentalmente el artículo 75 de la Constitución tiene una norma de carácter general que muchas veces es olvidada incluso por los propios jueces o funcionarios, porque esto también involucra a los defensores, a los fiscales, a los asesores, a los secretarios, a los empleados judiciales, a todos, que dice que todos los pactos y tratados, todos los pactos, tratados, convenciones en general, tienen jerarquía superior a las leyes del Congreso. Y esto tiene que ser interpretado en concordancia con el artículo 31 de la Constitución. El artículo 31 de la Constitución dice que la Constitución, los tratados y las leyes del Congreso que se dicten para poner en ejercicio los poderes de la Constitución son ley suprema de la nación y que las autoridades de provincia tienen que adecuarse a ellos, no obstante cualquier disposición en contrario que exista en el ámbito provincial. Ahí tenemos lo que se llama la cláusula árbitro de los estados federales, es decir, ¿qué prevalece, el Estado federal o el gobierno, perdón, la normativa federal o la normativa provincial? No, permanece la normativa federal, pero va a ser la jurisprudencia primeramente que va a establecer cuál va a ser Marbury versus Madison, el caso Sojo y demás, qué relación hay entre constitución y leyes, constituciones y tratados, el caso Chantrén, el caso de Transportes Chaco, y podemos enumerar otros, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos esto expresamente consagrado desde 1994 en el texto constitucional. Y entonces la jerarquía está dada por Constitución Nacional, algunos pactos y tratados sobre derechos humanos exclusivamente que tienen jerarquía constitucional, y luego todos los pactos, tratados y por el 75, inciso 24, también aquellos documentos derivados de esos pactos o tratados, ¿no es cierto?, en general. Y luego recién las leyes del Congreso. Por supuesto, volviendo al artículo 31, después toda la normativa provincial. Y sabemos desde Nejian contra Sofovich que estos pactos y tratados internacionales tienen operatividad, o sea, son operativos, no necesitan reglamentación del Congreso, son de directa aplicación por los jueces y por los funcionarios judiciales en general. Y cuando hablamos de los documentos derivados de los pactos o tratados, tenemos que ir necesariamente a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en la ley 23054, donde el Congreso aprueba este pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana, reconoce la competencia de la Corte para la Argentina y se somete voluntariamente a la competencia de estos órganos. Es decir, la Argentina pertenece a dos sistemas internacionales de derechos humanos. Uno es el internacional de la ONU, de Naciones Unidas,
1948, la Argentina se une a ese sistema, y luego el sistema doméstico, el sistema interamericano también de 1948. Y cuando la Argentina se une a este sistema interamericano, ya existía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso es que en tiempos de la última dictadura militar, esa comisión realizó visitas in loco, es decir, visitas a la Argentina. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos es creada recién en 1969 por el Pacto de San José de Costa Rica. Nosotros teníamos gobiernos de facto, no pudimos ratificar a través del presidente esa convención, y sí lo hizo el presidente Alfonsín, porque de acuerdo a la Constitución, quien negocia y firma tratados es el presidente de la Nación, que luego tienen que ser aprobados por el Congreso por el artículo 27 de la Constitución, y luego tienen que ser ratificados. Y a partir de la ratificación, la Argentina tiene compromisos internacionales asumidos y que tienen que ser cumplidos. Y en oportunidad de la ratificación es cuando, por mandato de esa propia convención, la Argentina se sometió voluntariamente a la jurisdicción de la Corte. Entonces, la Corte Interamericana tiene competencia contenciosa para resolver los conflictos y competencia consultiva. Las opiniones consultivas también hacen mérito y deben ser observadas acá en nuestro país. Y lo mismo pasa con los dictámenes de los comités de Naciones Unidas, cuando hay informes específicos, cuando hay sanciones por parte de Naciones Unidas, el caso del NP, que era la violación de una niña wichí en Nueva Pompeya, que es en el impenetrable chaqueño, que no tuvo acceso a la jurisdicción conforme los estándares internacionales, ¿no? Entonces, me voy a permitir citar algunas normas internacionales que tienen jerarquía constitucional. No las leo, pero las tienen acá ustedes, fíjense, hay un número importante de normas identificadas con los artículos que hablan del acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad. Es decir, los Estados miembros, ya sean, acá ustedes ven que hay normas del derecho interamericano, del sistema interamericano y del sistema internacional, porque la Argentina, vuelvo a decir, pertenece a los dos sistemas. Entonces, en esas normas y artículos que están citados acá, precisamente se dice que las personas tienen derecho a la jurisdicción en condiciones de igualdad, se habla de la garantía del debido proceso, de las cuestiones de la gratuidad, cuando hay cuestiones de género, por ejemplo, cuando se trata de niños, la necesidad de eliminar toda forma de discriminación racial, etc. Bueno, voy a tomar como eje el artículo 8 de la Convención Americana, para no extenderme tanto, para poder explicar lo que quiere decir el derecho a la jurisdicción eficaz. Toda persona tiene derecho a ser oída, es decir, toda persona tiene el derecho a que se la escuche. Ustedes vieron que hoy toda la prensa y demás está revolucionada por la expulsión por el jurado de enjuiciamiento, o sea, la destitución de una fiscal de Entre Ríos. Precisamente la Corte, hará una semana más o menos, revocó una decisión del Superior Tribunal de Entre Ríos, donde le había rechazado in limine una acción de amparo, invocando precisamente esta norma. Lo hizo la Corte, dijo que las acciones de amparo no pueden ser rechazadas in limine porque hay un derecho a la jurisdicción, que es el derecho a ser oída. Por lo tanto, la persona puede hacer un planteo, pero no puede rechazarse in limine, sino que debería tramitar la causa y luego dictarse una resolución. Y por eso manda a que se le dé trámite a esa acción de amparo que está en el Superior Tribunal de Entre Ríos ahora. Ese derecho a ser oído es ratificado por estos documentos, no es necesario que ustedes lo sepan de memoria, pero sí es bueno que ustedes sepan que hay documentos internacionales, por eso me extendí un poquito sobre informes, opiniones consultivas de la Corte y demás,
que esta sigla que es CIDH es Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en algunos casos está referida a Argentina, yo solo doy algunos ejemplos, en otros están referidos a Chile, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación también se refirió a esto en este caso reciente, pero quizás en forma contundente y por primera vez en el caso Suárez Mason, en el año 98, en el caso Urteaga, y nuevos informes de la Comisión Interamericana. Ahora bien, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es un pronunciamiento de la Corte, en el caso Cantos, habló del costo del ejercicio del derecho a ser oído como un impedimento del acceso a la jurisdicción. En el caso Cantos, no sé si ustedes recuerdan el caso Cantos, pero se trataba de una persona que era muy pudiente, pero tenía todos sus bienes embargados y se había dictado una medida de inhibición general de bienes. Y era tanto su patrimonio que por el porcentaje de la tasa judicial él no podía, no disponía del dinero para poder pagar la tasa de justicia, proporcional de la tasa de justicia. Entonces, ahí la Corte Interamericana condenó a la Argentina porque no estaba permitiendo el derecho a ser oído, el derecho a audiencia, el derecho a la jurisdicción en sus inicios, ¿no es cierto? Y dijo que se requiere que que las personas que van a participar puedan hacerlo sin verse obligados a pagar sumas excesivas o desproporcionadas, o embargos desmedidos, por ejemplo que no le permitía disponer de ningún bien para poder pagar. Y también en los documentos internacionales y como una característica de la Argentina, nosotros tenemos la defensa pública y gratuita, que Luigi Ferrajoli varias veces en oportunidades que tuve de escucharlo, acá mismo en Corrientes, en Buenos Aires y demás, dice que esto de la defensa pública y gratuita de la Argentina es un modelo para exportar cuando hablamos del acceso a la jurisdicción. Bueno, ahí van a aparecer algunas características, la presunción de inocencia, voy a ir un poquito más rápido, el derecho de defensa acá vamos a ver que no solamente está la Convención Americana, sino el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde da todos los parámetros de lo que implica el derecho de defensa en juicio. La cuestión del plazo razonable, esto es un tema muy importante, el plazo razonable que tiene aparece el plazo razonable no solamente en estos artículos citados ahí de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en muchos otros, en Belén do Pará, en la Convención de Viena, en las opiniones que está referido a las relaciones consulares, y por supuesto, en ese tiempo, digamos, las cuestiones de las dilaciones en los procesos, el derecho a permanecer en libertad mientras dure el proceso, y hay también resoluciones y otros documentos. También se han expedido los tribunales nacionales e internacionales sobre los plazos breves para los recursos, cómo comienza el cómputo del plazo, en materia no penal el día en que se acude a la jurisdicción competente, en materia penal desde la acusación. También es muy importante tratar el tema de la competencia, independencia e imparcialidad de los tribunales. Acá tendríamos muchísimo para hablar, tendríamos que hablar de la composición de los consejos de la magistratura, de los concursos, de la transparencia de los concursos, del modo de selección. Nosotros tenemos un problema que lo vislumbramos desde AMJA, que se dice, bueno, no tiene que haber cupos para las mujeres en el acceso a los tribunales, pero resulta sino que tienen que venir por sus méritos. Y está comprobado que los méritos sobran los méritos, pero en el momento de elegir, porque nosotros en la mayoría de las provincias, salvo en Chaco, que tiene un sistema de Consejo de la Magistratura puro, en los otros tenemos sistemas mixtos, donde la selección por la idoneidad, concursos públicos, etcétera, lo hace el Consejo de la Magistratura, pero quien designa va a ser siempre el Ejecutivo, provincial o nacional,
y con acuerdo del Senado o con acuerdo de la Cámara de Representantes o con acuerdo de la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el Chaco. Bueno, no en el Chaco, no, perdón. El Chaco tiene Cámara de Diputados, pero no es el caso. Eh, entonces, cuando se toma la decisión política, las mujeres no acceden a los cargos más altos. Es cierto que si hacemos un porcentaje de mujeres dentro de los poderes judiciales, hay un porcentaje alto de mujeres, pero ellas están en lo que son las empleadas, ni siquiera en las ordenanzas, porque por los estereotipos de género se piensa que los ordenanzas tienen que ser forzudos, porque tienen que mover muebles, porque tienen que hacer limpieza, porque tienen que llevar los expedientes. Se olvidan que las mujeres cargamos con los hijos, con los ancianos, con los enfermos de la familia, en fin, no sé qué, esto de la fuerza y demás no tiene ningún sentido. Pero lo que les quiero decir es que los estereotipos de género hacen que las mujeres estén, por ejemplo, hay muchas secretarias, hay muchas juezas de primeras instancias, pero cuando vamos a las segundas instancias, a los tribunales superiores, la Corte Suprema es un ejemplo, solamente 4 hombres, una vacante que se espera que lo cubra una mujer, pero la verdad que el mapa de género ah, no en el Fuero Federal no ha crecido en relación a las mujeres en estos últimos 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una falla democrática importante, porque las mujeres estamos subrepresentadas en lo que tenga que ver con los tribunales. Entonces, hay perfiles de las mujeres que no pueden ser percibidos por jueces hombres. Hay cuestiones que las mujeres podrían resolver quizás con mayor idoneidad que los hombres y quizás más rápido que los hombres. Pero fundamentalmente, como le gusta decir a Susana Medina Errizo, el producto que se llama sentencia es mejorado cuando tiene la visión de los hombres y de las mujeres. Entonces, esto de la independencia, la imparcialidad, la competencia que tienen los tribunales, también es una cuestión que tiene que ver con todo esto que está acá, el tema de la división de poderes, de la independencia interna y externa del Poder Judicial, el tema de la duración de los mandatos, la inamovilidad y la intangibilidad, porque por ejemplo en mi provincia de Corrientes, hasta el año 60, los jueces duraban 5 años, nada más. Y después el Ejecutivo designaba a los que quería, no hace mucho, 1960. Bueno, esto comprende muchas cuestiones. Acá un tema que quiero, me voy a detener brevemente, el artículo 8. Fíjense lo que dice el artículo 8. Toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y luego, en la segunda parte, este artículo 8 comienza a enumerar cuestiones que hacen a las garantías del debido proceso. Y muchas personas piensan que esto tiene que ver exclusivamente con las cuestiones penales. No, de ninguna naturaleza. Si ustedes recuerdan lo que vimos, de ninguna manera, perdón, si nosotros miramos lo que dice el artículo 18 de la Constitución, habla de las personas y sus derechos en general. Y acá es más explícito. Y acá en el derecho constitucional argentino hubo un acrecimiento de la dogmática constitucional. ¿Qué quiere decir esto que parece tan difícil, acrecimiento de la dogmática constitucional? Que la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, las leyes en general, cuando atribuyen derechos a las personas, no tienen que ser interpretadas solamente con esa primera parte que tiene la Constitución, sino que también tiene que interpretarse con todo lo que aparezca en los pactos, convenciones y tratados, porque estos en algunos casos tienen jerarquía igual y en otros que no los tienen, por ejemplo Belén do Pará, no tiene jerarquía constitucional, pero sí tiene jerarquía supralegal a las leyes del Congreso y por supuesto a toda la normativa provincial. Entonces, no hay dudas de que todo lo que tenga que ver con las garantías del debido proceso está referido al reclamo de cualquier derecho, fiscal, civil, electoral, eh, eh, patrimonial, familia, contencioso administrativo, es decir, se aplica a todos los fueros. Bueno, inclusive a los procedimientos administrativos. Si bien estamos hablando solamente de el acceso a la jurisdicción,
también en los procedimientos administrativos se requieren las garantías estas del debido proceso. Bueno, la doble instancia en materia penal, sabemos que no solamente es en materia penal, sino que el doble conforme que se requiere es para la parte penal y también para la parte no penal. Nosotros, bueno, no quiero detenerme en esto porque pretende ser una introducción de lo que significa el acceso a la jurisdicción. Y también comprende el acceso a la jurisdicción el tener una sentencia justa, ejecutada en tiempo y forma. Precisamente la Corte Interamericana, en uno de los primeros casos que tuvo que hablar, dijo que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o la sentencia, sino que además el Estado tiene que garantizar los medios para ejecutar esas decisiones definitivas, ¿no? Los extranjeros están previstos especialmente en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también en el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional, que habla de los derechos que tienen los extranjeros. En general, todos los extranjeros tienen los mismos derechos, tengan o no residencia permanente en el país. Eso es una cuestión que hay que explicarla. Pero, lamentablemente, es una cuestión absolutamente formal, pero tenemos normas expresas, objetivas y demás que determinan que hay que darle el derecho a la información sobre la asistencia consular. Inmediatamente hay que relacionarlo con las autoridades de su país, las autoridades consulares de su país. Tiene derecho a tener un traductor lingüístico y un intérprete cultural, también un intérprete cultural. Y hay una opinión consultiva muy importante de aplicación obligatoria, que es la opinión consultiva 18 del año 2003, donde precisamente habla de los trabajadores migrantes indocumentados. Nosotros pertenecemos a provincias muchas veces de paso, porque Misiones, Chaco, Formosa, tenemos trabajadores, además de tener trabajadores golondrina, tenemos trabajadores que en realidad están pasando por nuestras provincias con la intención de llegar a los centros urbanos más importantes, por ejemplo, Buenos Aires, Rosario y demás. Bueno, el tema que muchas veces se plantea, que pasa con los tratados, la irretroactividad de los tratados. Bueno, el tema es que los tratados en general se podría llegar a discutir si son retroactivos o no. Pero respecto de los tratados sobre derechos humanos, no hay ninguna duda de que son retroactivos, perdón, son retroactivos. ¿Por qué? Porque justamente los derechos humanos son concebidos como el derecho de gentes en la Constitución Nacional y son acuerdos básicos que ha tenido la humanidad en general. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Esto, aunque no esté escrito, es un delito de lesa humanidad, o los crímenes de guerra son delitos de lesa humanidad. Y fundamentalmente porque los tratados sobre derechos humanos llevan íncito el principio pro homine. ¿Qué significa el principio pro homine? El principio pro homine significa que ante normas que se contrapongan, hay que optar por la norma que brinde una mayor protección en pro del derecho consagrado. Y fundamentalmente también hay que citar el principio del ius cogens, lo que vendría a ser como la jurisprudencia internacional, esos acuerdos que dije antes sobre los cuales la humanidad se ha puesto de acuerdo respecto de las cuestiones. El tema del control de convencionalidad, que es el control que la correspondencia del derecho interno con el derecho internacional, es ya un imperativo que se debe realizar por todo lo que he explicado anteriormente, por las obligaciones que voluntariamente la Argentina ha asumido. Esas obligaciones las ha asumido voluntariamente y a través de los órganos que tienen mayor legitimidad democrática, como el presidente, que al menos el presidente ha asumido con el 40% en el peor de los casos de los votos válidos emitidos, y si no, con el 45%, y si no, va a haber balotaje. Entonces se supone, y en el balotaje solamente intervienen la primera y la segunda fórmula, el número de votos. Y además,
el Congreso que aprueba, donde está la representación popular en Cámara de Diputados y la representación política, si queremos diferenciarla, porque están representadas las autonomías en la Cámara de Senadores en un pie de igualdad. Entonces, esto es un imperativo para los jueces, el ejercitar el control de convencionalidad. Veamos ahora cuáles son mínimamente los obstáculos a un acceso efectivo. El costo del litigio, en general, por supuesto, pero también las reclamaciones pequeñas, el tiempo que insume un proceso, la diferencia de poder entre los litigantes, muchas veces dada por la situación económica, o la eficiencia que pueden tener los propios abogados, los jueces también, para reconocer y hacer valer una demanda o una defensa. ¿Qué pasa con los litigantes ocasionales y los litigantes repetitivos? Estos que hacen una práctica de la judicialización de todas las cuestiones y aquellos litigantes que por primera vez son judicializados. Bueno, hay una desproporción también en ello y por supuesto la desigualdad social que puede darse por muchísimas cosas, por razones económicas, por cuestiones de edad, por muchos temas. El tema de los intereses difusos o derechos de incidencia colectiva. Puse los dos términos porque a los procesalistas, si hay acá procesalistas, seguramente me van a dar la razón, les encanta hablar de intereses difusos. Y a nosotros, a los constitucionalistas, respetando el texto expreso en la Constitución, fundamentalmente el artículo 43, decimos derecho de incidencia colectiva porque con eso se soluciona toda posible impugnación de la legitimidad, de la, de la legitimidad procesal, de la legitimación, mejor, me corrijo, de la legitimación procesal para estar en juicio. ¿Por qué? Porque se tratan de derechos que están en cabeza de un colectivo humano, ya sea por una circunstancia fáctica o porque, bueno, ustedes podrán hacer acá la diferencia, todas las clasificaciones que hacen los procesalistas, lo de los intereses colectivos homogéneos, los heterogéneos, bueno, todo lo demás que no viene al caso ahora. Y otro problema que se plantea es la falta de alfabetización jurídica. Esto que estamos haciendo nosotros, que lo estamos haciendo para un círculo que es un círculo áulico, que es el Poder Judicial, en realidad lo tenemos que trasladar a la ciudadanía en general, que es el derecho a información jurídica básica, conocer cuáles son los derechos y cuáles son las vías para hacerlos efectivos, es decir, cómo esas personas pueden reclamar los derechos y qué es lo que podrían hacer para hacer valer sus derechos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007 crea la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, que hasta hace poco fue presidida por la doctora Hayton de Nolasco y tiene representantes de las provincias, esta es la acordada 37, y que precisamente tiene representantes de las provincias y tiene representantes de universidades, de JUFEJUS. La Comisión Nacional de Acceso a Justicia elaboró un mapa por provincias donde aparece cuáles son los lugares donde las personas pueden ir, por ejemplo, justicia de paz, mediación, casas de justicia, el Poder Judicial, bueno, y es interactivo. Ustedes hacen un clic y se despliega una pantalla donde tienen todas las direcciones, los teléfonos, provincia por provincia. O sea, es muy, muy interesante esa información. Bueno, yo les quería decir que considerando que no todos, el principio de igualdad ante la ley, el carácter de universales de los tratados sobre derechos humanos, el principio pro homine, ius cogen, todo lo que les expliqué, en realidad, en la práctica advertimos que hay muchas personas que tienen muchas dificultades para acceder al Poder Judicial. O sea, todos son iguales ante la ley, pero en realidad no se tienen en cuenta las desigualdades. Y precisamente el constitucionalismo social, que es el constitucionalismo que se inaugura con la Constitución mexicana de 1917, la de Querétaro, la de Weimar de 1919, pide un cambio de paradigma. Es decir, que si ustedes, le digo a mis alumnos, cuando ustedes no saben
lo que yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el constitucionalismo clásico y social? Si me llegaran a decir, en el constitucionalismo clásico, el principio de igualdad de la ley es formal y en cambio en el constitucionalismo social es real, listo, está aprobado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ser real? Real quiere decir que se concreta en la práctica, que en realidad esto ocurre. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas parten de las desigualdades para igualar. Vendría a ser la discriminación a la inversa, por ejemplo, en el cupo de las mujeres, o, por ejemplo, el artículo 14, que dice que las personas tienen el derecho de trabajar, sí, de trabajar como Dios las ayude, o el 14 bis, que dice no, que hay algunas pautas: salario mínimo vital y móvil, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, salarios, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la normativa que tiene acciones positivas para hacer posible que se aplique la norma a todos por igual. En este caso, el acceso a la jurisdicción. Y yo les traigo un documento que fue suscripto un documento que quiero decir que fue adoptado, acá yo les pongo el acuerdo de Corrientes, pero en Misiones también hay un acuerdo igual por el cual el Superior Tribunal se adhiere a las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Y también lo hizo la Corte, la Procuración General, la Defensora General, el foro no sé cuánto de fiscales, defensores, asesores, bueno, todo el mundo se adhirió a las 100 reglas de Brasilia, que no es un tratado. ¿Para qué nos sirven estas 100 reglas de Brasilia? Porque estas 100 reglas de Brasilia, acá están los antecedentes, que los voy a pasar, ustedes están viendo, ¿no es cierto? Perdónenme porque hoy creí que estaban viendo, fíjense quiénes participan: las redes iberoamericanas de operadores y servidores de justicia, los ministerios públicos, las defensorías, los ombudsman, la Asociación Mundial de Abogados, etcétera. Bueno, este documento, que no es un tratado, no es un pacto ni un tratado, es un compromiso institucional que asumen los poderes judiciales de Iberoamérica, es decir, de América de habla hispana, de la América de habla hispana, por eso Iberoamérica, para aplicar en sus países, es decir, la cabeza de los poderes judiciales. ¿Quién firmó por la Argentina, por ejemplo? En su momento Lorenzetti, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Lorenzetti, y no me acuerdo quién era, no me acuerdo el nombre, ustedes lo pueden googlear, quién era el presidente del Consejo de la Magistratura Nacional. Pero con eso obligaba a toda la nación a incorporar modificaciones legislativas, orgánicas, etcétera, para asegurar el acceso a la jurisdicción de las personas. ¿Qué tiene de bueno, les decía yo? Que toma todos los principios que están, o normas que están en los pactos, tratados, convenciones, opiniones consultivas, jurisprudencia de la Corte, informe de Naciones Unidas, dictámenes de los observatorios, toma todo, 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 pero este documento está referido solamente a las personas que, ya sea como víctimas, como requirentes de la función judicial, se relacionan con el Poder Judicial. Es decir, los judicializados de una u otra manera, testigos, y las personas que son agentes del Poder Judicial: los peritos, los policías, los del servicio penitenciario, los médicos, obviamente los jueces, los defensores, los empleados judiciales. Es decir, a todos está dirigida. Y es interesante este documento porque tiene definiciones importantes. Por ejemplo, qué se entiende por, o sea, cómo va a ser concebido un sistema judicial. ¿Qué quiere decir un sistema judicial? Lo toma en general a el Poder Judicial como efector de procesos judiciales, como también de mediaciones o de otros sistemas. Se lo va a concebir como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de todas las personas por igual. Y
se define quiénes son los sujetos vulnerables, los que tienen obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Y entonces ahí ese mismo documento dice que se requiere una actuación más intensa de los poderes judiciales. ¿Para qué? Para vencer, eliminar, mitigar esas limitaciones que están dadas por el género, por el estado, por la situación en la que se encuentra, por la edad, por las circunstancias sociales, circunstancias económicas, étnicas o circunstancias culturales. Es decir, ¿qué tiene, qué objeto tiene este documento que, vuelvo a decir, es un compromiso internacional y que los superiores tribunales, al adherirse, dijeron que van a promover todas estas reformas? ¿Qué se van a promover? Reformas legislativas, medidas que hagan efectivo el contenido de estas reglas, un llamado a las organizaciones internacionales y agencias de cooperación para que colaboren económicamente y bajen programas, esos programas internacionales de modernización, por ejemplo, en los poderes judiciales, de capacitación de los operadores judiciales, de todo lo que tenga que ver para poder llevar a la práctica esto, ¿no es cierto? Y acá hay un concepto un poquito más definido de lo que se entiende por personas en situación de vulnerabilidad. Y las causas también están definidas. ¿He citado este documento en fallos, sentencias y demás? Sí. Y en muchos documentos de poderes públicos que no es el Poder Judicial. Por ejemplo, órganos de municipalidades, poderes legislativos. El Poder Legislativo, acá tenemos, se pronunció en una ley donde dice que adopta las 100 reglas de Brasilia. Eh, y justamente se habla de la edad, de la discapacidad, de la pertenencia a comunidades indígenas, a la victimización, las diferentes formas de victimización, y que se extiende, que no queda, esto se aclara en estas reglas, no solamente tiene que ver con la víctima en sí, sino a la familia inmediata y a las personas a cargo. Piénsese, por ejemplo, las víctimas de femicidio no es solamente la muerta, sino los huérfanos, los padres, las personas que esa persona cuidaba, por ejemplo, porque tenía hijos discapacitados o hermanos discapacitados, también están referidos a esas personas. Hay una enumeración, se habla de victimización primaria, de victimización secundaria, de qué se debe seguir, qué acciones se tienen que tomar en un procedimiento penal, proteger la integridad física y psicológica de las personas. Bueno, se habla puntualmente de la migración, de los desplazamientos internos forzados, de la pobreza, del género, la discriminación contra la mujer, cuando basada en el sexo se realizan distinciones en las prácticas tribunalicias, se la excluye de determinados beneficios que brinda el propio sistema jurídico, el propio Estado de Derecho, cuando hay restricciones del acceso. Por ejemplo, tendríamos que dar toda una clase de las 100 reglas de Brasilia. Yo solamente traigo esto como ejemplo de de los documentos que tenemos, donde se establece, por ejemplo, que sea citada una sola vez, que las medidas que tiene que adoptar respecto de las mujeres, respecto de las minorías, de los privados de libertad. Y me voy a esto: ¿quiénes son los destinatarios de las reglas, los actores del sistema de justicia? Lo primero, los responsables de políticas, del diseño de políticas públicas, porque nosotros decimos, bueno, tiene que haber más juzgados, por ejemplo, tiene que haber más defensorías. Bueno, pero se requiere por parte del Poder Legislativo que por ley se creen esos órganos judiciales, que el Poder Ejecutivo dote de suficiente presupuesto para las personas, para el mobiliario, para los recursos, para internet, para todo es decir, el ámbito político también está involucrado. Y, por supuesto, los sistemas de administración de justicia de cada país, de acuerdo a la organización que tenga cada uno, jueces, fiscales, defensores, asesores, procuradores, todo trabajador judicial, los abogados, los colegios de abogados, las instituciones como el defensor del pueblo, el defensor de los vecinos, los policías, el servicio penitenciario, la fuerza de seguridad, y todos los operadores del sistema judicial en general, como todos los que intervengan de una u otra forma
en los procesos judiciales, ¿no? Está, este es el código procesal, no sé si lo ven, es el Código Procesal de la provincia de Corrientes y es la ley 6556. Entonces, esa ley 6556 tiene en el libro primero, en la parte general, un triunfo, en la parte general, porque nosotros queremos que sea para todo proceso, para cualquiera, si es un proceso ejecutivo, si es un sucesorio, que no sea solamente para familia, niños, niñas y adolescentes, no, sino que sea para todos en general. Porque como les vuelvo a decir, acá en Corrientes, este Código Procesal Civil y Comercial es de aplicación supletoria para otros procesos, otros fueros, perdón. Por ejemplo, el contencioso administrativo, el proceso de amparo, de habeas data, de las autosatisfactivas, siempre se aplica supletoriamente. Bueno, este expediente es el ya del proyecto, que fue presentado con el capítulo que fue lo que quedó, y prácticamente en la Cámara de Diputados fue aprobado a libro cerrado. Este artículo, son 10 artículos nada más, que fue, nosotros teníamos como varios títulos, capítulos, varios artículos, bueno, quedaron 10, pero estamos re contentos porque por lo menos quedaron estos 10. Entonces allí, en este artículo 46 logramos bastante, porque logramos la aplicación de oficio en los actos y procesos judiciales de cualquier instancia, que era lo que queríamos, donde intervengan personas en condición de vulnerabilidad. Hay que seguir las normas, principios y directivas de garantía de acceso a la jurisdicción que están en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia de personas en condición de vulnerabilidad y demás normas vigentes. Es decir, queda abierta la posibilidad de que se apliquen otras normas. Hay una enumeración, esto es enunciativo, meramente enunciativo, no es taxativo. Porque fíjense, dice, se consideran en condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de todo lo que vimos hoy encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Hay que tomar esta norma de carácter general, como era en nuestro anteproyecto, que hay un denominador común, que es quienes se encuentran que encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, son vulnerables. Es decir, dar vuelta a este artículo. No entender, bueno, no, ¿cuál es la vulnerabilidad acá si no tiene ninguna de las cosas que dice el artículo 47? Bueno, tiene especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia. Fíjense que dice el estado físico, mental, las circunstancias sociales. Bueno, puede ser que no entre en alguna de esas categorías. Acá hay un problema que ya lo estamos teniendo. Ahora voy a hablar, no me acuerdo si es el 2 o el 1 de junio en el Colegio de Abogados, porque los propios abogados se están encontrando precisamente con obstáculos que les ponen los jueces. No, tramite, acredite la condición de vulnerabilidad, que fue lo primero que dijeron por vía de incidente. Los que somos jueces sabemos que los incidentes tienden a ordinarizarse. Yo, por ejemplo, tuve un caso del interior de la provincia donde durante 9 años se tramitó un incidente de beneficio de litigar sin gastos. Y cuando llega a nuestra Cámara, que es contencioso administrativa, precisamente los empleados públicos tienen el beneficio de la administración de justicia gratuita, la gratuidad de las actuaciones. Y además se trataba de un reclamo laboral. Si le tomábamos como reclamo laboral, también era gratis. Y resulta que demoraron 9 años en resolver que no le concedían el beneficio de litigar sin gastos. Algo impensado, pero que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice, tiene que ser alegada por la parte interesada en la primera presentación y puede ser que la parte interesada, precisamente por su situación de vulnerabilidad, no sepa que es vulnerable, porque no se da cuenta, porque no sabe, porque no conoce este código, porque el abogado es burro, no estudió.
entonces no estudió lo suficiente, quiero decir, y entonces no lo alega en la primera presentación. Y solo en caso de ser sobreviniente hasta el 10.º día de haber tomado conocimiento de la misma. ¿Cómo sabemos cuál es el momento de haber tomado conocimiento? O durante el curso del proceso, si su configuración fuese posterior, debiendo acreditarla en grado verosímil. Y acá viene la cuestión. No que tiene que ser por vía de incidente, que nosotros, ¿qué sostenemos? Sostenemos que debe el juez convocar a una audiencia, ser a la persona, al supuesto vulnerable, y ahí poder decir si se trata de un sujeto vulnerable o no. Por eso dice, en su caso el juez tiene que ordenar las pruebas que considere necesarias. Deberá ordenar las pruebas que considere necesarias. Es decir, si considera que no está muy acreditado, que es medio vulnerable, pero no tan vulnerable, o no sé lo que se le puede ocurrir al juez, bueno, la parte que conozca o deba conocer que su contraria se encuentra en condición de vulnerabilidad debe hacerlo saber al juez en la primera presentación o dentro de los 10 días de haber tomado conocimiento de la misma. Y acá sí hay una cosa importante. La omisión constituirá un indicio en su contra y podrá dar lugar a una multa de hasta el valor de 20 IUS, que es la unidad judicial que tenemos, que se va actualizando por acuerdos del Superior Tribunal. Y también idéntica solución en el caso de cesar la condición de vulnerabilidad y no se informa, ¿no? Si en cualquier etapa del proceso los jueces advirtieren indicios de que se configura la condición de vulnerabilidad, ¿qué pedíamos nosotros? Bueno, debe decretarla y tratarlo como un vulnerable. No, deberán verificarla. Nuevamente nosotros decimos, bueno, verifíquenla con una audiencia, con la inmediatez que requiere la garantía del debido proceso, ¿no? Y ahí sí, verificada la condición de vulnerabilidad, el proceso quedará regido por las normas de este capítulo. Los equipos técnicos interdisciplinarios. Bueno, nosotros en el anteproyecto teníamos muy definida los que tenían que estar, hasta gerontólogos tenía que haber, hasta odontólogos, porque en los casos de, por ejemplo, incendios, acá hubo el año pasado, o antepasado, no me acuerdo, un, un hecho terrible de una madre sola con 6 hijos y murieron todos calcinados y solamente pudieron ser identificados por los dientes, es decir, por las dentaduras pudieron ser identificados. Inclusive me contaba el odontólogo forense que se podía determinar hasta en qué momento fallecieron, quién falleció primero, quién falleció después. Bueno, le digo, eso es un dato anecdótico. No, me dice, hay cosas que son importantes para algunos actos jurídicos posteriores. Bueno, nosotros decíamos que tenía que haber odontólogos, que tenía que haber gerontólogos para las personas de mayor edad, qué tenían que hacer, cómo debían ser los informes. Bueno, quedó esto. Los tribunales en los que intervengan personas en condición de vulnerabilidad contarán con la asistencia de equipos técnicos interdisciplinarios, debiendo asesorar a los jueces y demás funcionarios en las materias relacionadas con su especialidad, mediante la elaboración de informes y articulando las intervenciones con los organismos, personas o instituciones públicas o privadas cuando lo ordene el juez. ¿Por qué? Porque puede ser que en el lugar donde está el juez no haya psicólogos, no haya gerontólogos, no haya odontólogos, pero sí puede haberlos en el hospital público. Entonces pedir el auxilio del hospital público o pedir el auxilio de alguna ONG que pueda, porque se trata de una institución privada o de alguna escuela de intérpretes, supongamos, o alguna escuela de lenguaje de señas. Nosotros tenemos una jueza espectacular acá, la doctora Graciela Liliana Liceico, que estaba tomando una audiencia a una persona sordomuda, pero que la tenía enfrente y estaba el intérprete del lenguaje de señas. Y ella le pide que le pregunte si podía manejarse por WhatsApp. Y él dice que sí, que puede manejarse por WhatsApp. Entonces ella directamente, y está acá la posibilidad en este articulado que sigue, ella le dice al intérprete que bueno, que cese nomás su labor porque ella se va a comunicar directamente con la persona mediante WhatsApp.
Y entonces en la propia audiencia, se fue labrando acta y quedó todo asentado, ella se manejó por WhatsApp. ¿Mm? Bueno, la gratuidad de las actuaciones. Las personas en condiciones gozan del acceso gratuito a la jurisdicción con los mismos alcances que el beneficio, pero sin necesidad de solicitarlo. ¿Está? Es decir, que estamos ante un caso de justicia gratuita, algo que también aparece, por ejemplo, para los consumidores de bienes y usuarios de servicios públicos, o que también aparece en toda la normativa de la 26485 de protección integral de las mujeres, o los casos de violencia de género. ¿Mm? Bueno, este es un caso. La parte contraria y la oficina de recaudación, porque tenemos una oficina de tasas, timbrados, etcétera, en el superior tribunal, la oficina de recaudación respectiva podrán acreditar la solvencia, en cuyo caso cesará la gratuidad. Estas eran las cuestiones que iban poniendo los jueces, es decir, las universidades, los colegios, todos estaban de acuerdo con nuestro hermoso anteproyecto, pero los jueces no. Entonces, el artículo 51. En realidad, el artículo 51 tiene dos partes, aunque tenga un título, flexibilidad de las formas. Habla este artículo 51 de la flexibilidad de las formas, pero también de la modificación de las pretensiones. Las formas procesales deben ser flexibilizadas para que se adopten. Un ejemplo es lo que para que se adapten a las condiciones de la persona vulnerable según la índole de su situación. Doy el ejemplo de del el tema de tomar la audiencia mediante el WhatsApp que recién dije. O, por ejemplo, el Código Procesal dice que el idioma oficial es el español, es el castellano, perdón. Pero nosotros, por ejemplo, acá tenemos una gran población que habla solamente guaraní. Entonces, bueno, también hay que adaptar esas formas procesales, dejar de lado esto que dice el propio código y tendrá derecho, porque ahí luego va a aparecer en el articulado, a un intérprete cultural y un traductor lingüístico, que son dos cuestiones diferentes. Hasta la audiencia preliminar puede modificarse o adecuarse la pretensión cuando resulta evidente que ha sido inicialmente formulada sin suficiente información o asesoramiento en relación a los derechos que asisten a las personas en condición de vulnerabilidad. Y en ese caso el juez tiene que arbitrar las medidas para garantizar la bilateralidad. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona que esté mal asesorado, por ejemplo, mal asesorada, por ejemplo, realice una cuestión atinente a violencia doméstica o violencia de género. Pero también tiene que ser convenientemente asesorada de que puede pedir la protección de los bienes, la adjudicación de la vivienda, el régimen de tenencia de los hijos, los alimentos provisorios. Entonces, puede ser que hasta esa audiencia preliminar que nuestro código contempla, se puedan adecuar las pretensiones, es decir, ampliarla, eh, eh, hacer ver que puede iniciar otras acciones, en fin, pero se tiene que garantizar la bilateralidad que hace a las garantías de la defensa en juicio, por supuesto. El tema de la concentración de los actos, hoy no me detuve en las 100 reglas de Brasilia, pero hay muchas reglas, artículos le decimos nosotros, pero en realidad son muchas reglas de las 100. Quiero decirles que estas 100 reglas de Brasilia fueron aprobadas en la ciudad de Brasilia, Brasil, en el año 2008 y fueron revisadas, perfeccionadas en Quito, Ecuador, en el 2018, al cumplirse 10 años, con la práctica y todo lo que se había visto, que se había omitido, o que era superfluo, o que debía aumentarse, se corrigió, se aumentó, se saneó en Quito, Ecuador, en el 2018. Es decir, que serían las 100 reglas de Brasilia del 2008 más la reforma del 2018. Y hay mucho referido a esto, la concentración de los actos. Pensemos en mujeres, por ejemplo, que están al cuidado de sus hijos, a veces de sus padres viejos, a veces
de enfermos de la familia, o que tienen que ir a buscar a los hijos y los citan a las 9 de la mañana, pero resulta que el secretario está ocupado o está tomando mate, el juez en realidad está charlando, no tiene muchas ganas de atender. Bueno, la audiencia empieza a las 12 del mediodía y cuando la buscan no está. Lógico, no está porque tuvo que salir corriendo a buscar a los hijos, o hacer la comida, o vaya a saber todas las cosas que la hicieron retirarse. Entonces, está previsto todo esto en esas 100 reglas de Brasilia. Concentración de los actos. Tienen que adoptarse medidas para concentrar en lo posible en un mismo día la realización de los actos procesales en lo que debe intervenir la persona en condición de vulnerabilidad, con agilidad y puntualidad. ¿Está? Con agilidad y puntualidad. Los testigos, las víctimas, en fin, pensamos en todas las personas, ¿no es cierto? Bueno, la asistencia letrada obligatoria y el debido acompañamiento. También aquí hay dos cuestiones. Que esas personas en condición de vulnerabilidad tienen que tener asistencia letrada obligatoria y especializada, dicen las 100 reglas. Que si bien acá no está, en el primer artículo que vimos dice que tienen que observarse las 100 reglas de Brasilia. Pueden comparecer acompañadas por referentes afectivos o referentes de la comunidad, también traductor y o del intérprete cultural o lingüístico en su caso. El intérprete cultural es el que va a asesorar al juez respecto de determinados hechos, objetos o personas que van a tener un valor cultural diferente en cuanto a la interpretación de los hechos, en cuanto al valor que tienen las cosas, en cuanto ustedes tienen ahí una persona especializada en esto que me corrijan los misioneros. Creo que es doctor Moreira, que es un juez federal, que además de ser juez, es antropólogo, no, perdón, ¿sí? Es antropólogo, ¿no? Sí, A ver. Marta es antropólogo. Él escribió el libro sobre pericia antropológica. Bueno, pero además escribe en una revista alemana y ha escrito respecto de estas trabas que tienen para en las audiencias y demás. Y dio un ejemplo una vez que vino a Resistencia Chaco, al Congreso Nacional, Internacional de Derecho Indígena, y él dio un ejemplo de la policía cuando un juez de instrucción que había venido de Buenos Aires, cuando un testigo dijo, sí, y una vez que lo tuvo en el suelo, lo cintareó, bien lo cintareó, pero no lo mató. Entonces él dice que eh, el juez de instrucción le ordenó a la policía que empiece a buscar el cinto. Y todos se rieron porque en realidad cintareo es la marca que le hace una persona que está en una relación, en una discusión, los que somos la zona y que vivimos en zonas rurales alguna vez, sabemos que cuando hay una pelea y tienen un machete en la mano y que no lo quiere matar, le hacen marcas, digamos, con el canto del machete y eso le dicen le cintareo. Entonces, ese intérprete cultural es el que puede ayudarlo al juez a interpretar el hecho como debe ser. Y otra cosa es el traductor lingüístico, que, por ejemplo, a los chinos, los supermercados chinos, no hay duda, pero muchas veces a los que pertenecen a pueblos indígenas dicen, pero no, si este sabe perfectamente el castellano. Sí, lo sabe como nosotros podemos saber inglés, alemán, pero en realidad la lengua primaria es la lengua madre. Entonces, los diferentes casos hay que tenerlos en cuenta. Bueno, el tema del lenguaje. La utilización de un lenguaje sencillo, de fácil comprensión para los actos de comunicación con la persona en condición de vulnerabilidad, evitándose emitir. Acá hay varias cuestiones. Una cosa, el lenguaje sencillo, comprensible para las partes. Otra, evitar emitir juicios de valor o críticas sobre la situación o el comportamiento. Por ejemplo, sí, bueno, como estaba vestida y a esa hora, y bueno, y la verdad que por qué no se quedó a cuidar a los hijos. Bueno,
No. En la primera oportunidad, esto tiene que ver con actos, en la primera oportunidad durante todo el proceso se le debe informar al sujeto vulnerable sus derechos y los apoyos que puede recibir. La opinión de la persona en condición de vulnerabilidad deberá ser primordialmente tomada en cuenta y valorada según las circunstancias del caso. Y por último, el uso el traslado del tribunal y el uso de la tecnología. El juez o los funcionarios deben trasladarse al lugar donde se encuentran las personas en condiciones de vulnerabilidad cuando las circunstancias lo exigen y disponer las medidas necesarias para facilitar la accesibilidad, disponiendo el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación más adecuada. Bueno, yo para esta parte les había traído una foto, pero no vienen al caso, ya no hay tiempo, de nuestros jueces de paz cuando pasan, por ejemplo, los esteros de Liberá en canoa, cuando se trasladan a caballo, en carro, a pie, en fin, y son auxiliados por los facilitadores judiciales de la OEA, que lo que quiero concluir diciéndoles que tenemos la satisfacción de que tenemos la satisfacción, Lucía, Verónica y yo, de que hemos dejado plasmado en una ley provincial de aplicación obligatoria, como es el Código Procesal, aquellos, por lo menos mínimamente, el tratamiento que se tiene que dar en los procesos a las personas en situación de vulnerabilidad.